¿Usted ya se dio cuenta que para cualquier momento importante de la vida los seres humanos se preparan? El atleta para la competición. El estudiante para el examen. El candidato para la entrevista de trabajo. Los novios para el día de la boda. Imagínese cuando se trata de lo que es más importante en la vida. Una de las cosas más importantes para los que desean recibir el Espíritu Santo es la preparación. No hay ninguna regla para recibirlo. Hay quien lo haya recibido en su casa, dentro del intervalo del trabajo e incluso en la celda de la prisión. Pero una cosa es cierta, todos los que lo recibieron se prepararon para este glorioso momento. Ayunaron, meditaron en la palabra de Dios, hicieron vigilias, en fin, se vaciaron de los asuntos de este mundo y pusieron todas sus fuerzas y pensamientos en ese objetivo. Es seguro que nadie lo recibirá viendo una película, platicando con amigos o entretenido en sus redes sociales, sino en un momento de total dedicación y entrega. El candidato al bautismo debe concentrar toda su vida en ese objetivo. Nada para él es más importante que tener la presencia de Dios. Todos los demás asuntos de su vida se vuelven secundarios, ya que su mayor deseo es estar revestido del Espíritu Santo para ser un instrumento de Dios para ganar almas. Hay los que quieren recibirlo solo por el hecho de decirles a los demás que lo tienen. De esa manera, Él nunca vendrá. El Espíritu Santo no viene para que sea un adorno decorativo en nuestra vida, sino para que seamos sus representantes en este mundo. Pero el Espíritu Santo descenderá sobre ustedes y recibirán poder para ser mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, si usted realmente desea el bien más precioso adentro suyo, involucre sus pensamientos con las cosas de Dios y prepárese como nunca antes para esa experiencia única y exclusiva con Dios. Ya después que comprendí qué era el Espíritu Santo, para qué era, me vacié por completo. Ya no quedaba nada dentro de mí, nada. Me vacié para que el Espíritu Santo pudiera entrar en mí. Me lancé en los brazos de Dios y recibí el Espíritu Santo.